Hola, aspirante a crononauta. Bueno, el día de hoy es B6, es un día blanco, es un día de refinación. Los días blancos de sellos blancos siempre están sellando la refinación de algo que está sucediendo dentro de los 20 sellos. ¿Ok? En los primeros 5 sellos se establece la entrada de datos. Eh, y entonces nos preguntamos, ¿entradas de datos a dónde? Bueno, lo primero que tenés que entender es que tu cuerpo físico es una matriz de factorización de energía. Está en tu cuerpo, se está enmatrizando un mundo. Entonces se está produciendo una factorización inteligente a través de una chispa vital que es una sola para toda la creación, y cuando le toca a esa chispa factorizarse al diseño de tu cuerpo, lo que hace es igualarse a las partículas subatómicas de tu cuerpo, de cómo estuviesen en ese instante presente. Acordate que un instante presente es la menor cantidad de tiempo lineal, o sea, desde el pasado al futuro que tenemos, es el aquí ahora, es el instante en que cobras conciencia de estar vivo, pero ese instante a su vez se subdivide en muchísimos otros instantes, y cada uno de esos instantes pequeñísimos, pequeñísimos, cada uno de esos instantes es el tiempo de la factorización de energía de una partícula subatómica de tu cuerpo. Cuando se completa toda esa gran trayectoria de partículas subatómicas que hay dentro de tu cuerpo, se desarrolla el tiempo presente. ¿Ok? Entonces, en los primeros 4 sellos de tiempo, que fueron las letras iniciales de los yux que han pasado, se produjo la entrada de datos. Y ahora vamos al almacenamiento de datos, que son los próximos 4. Empezó el día de ayer con la letra T, que es roja, entonces da inicio al almacenamiento de datos. El día de hoy B, se produce la refinación de esos datos que ingresaron ayer a través del YUX de ayer, que fue T5, y va a finalizar con la letra L dentro de 2 días más. Después viene otro proceso que se llama justamente el proceso de los datos. Después viene, entre comillas, otra etapa que viene a ser la salida de los datos de uno hacia afuera. Y después los últimos 4 YUX, desde la letra J a la letra Z, es la matriz de datos. Es donde terminan los datos siendo enmatrizados en la realidad que vos percibís como mundo exterior. Toda esta factorización de energía es para poder producir esta hermosa ilusión de que tenemos un mundo alrededor nuestro, pero que en realidad está creado dentro de nosotros sensorialmente. Esa creación sensorial del mundo dentro de nosotros es posible gracias a la factorización de la energía de la chispa, que se iguala a las sensaciones de cada partícula subatómica de tu cuerpo, y estas partículas subatómicas componen átomos, células, los órganos de tu cuerpo y tu cuerpo entero. Y tu cuerpo entero tiene la capacidad, al ser un alma, olvídate de ser humano, al ser un alma que almacena datos para producir un mundo, tiene la capacidad y la posibilidad de poder producir ese mundo en cada instante presente de tu vida. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, B6, vamos acá a la aplicación un toque. Ahí, bueno, no se ve muy bien porque tengo mucha luz de frente, pero ahí dice, yo soy audiovisual. Entonces acordate que audiovisual es el rayo de hoy. O sea, hoy todo lo que tenemos factorizándose alrededor nuestro, energéticamente, se está produciendo en base a yo soy audiovisual. O sea, tu rayo internamente eh, termina desarrollándose en función de un supuesto rayo que hay afuera y que está produciendo el mundo. Entonces, todas las sensaciones que vos vas a percibir del mundo es de la interacción en amortiguación de energía entre tu cuerpo y todo lo que tenés afuera. Y el día de hoy, todo lo que está afuera, entre comillas, está siendo producido por B6. Pongo entre comillas porque más allá de lo que tengas alrededor tuyo, hay cosas que están naciendo el día de hoy. Y esas cosas que están naciendo son propiamente B6. Pero hay otras que ya han sido que ya nacieron hace tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, me encuentro con mi hermano, me encuentro con mi pareja, me encuentro con mi hijo. Si ellos aparecieran acá alrededor mío,
la energía interna de ellos sigue siendo la del Yux destino, pero la que ellos están desarrollando como la fuera de sí mismos es la misma que yo estoy desarrollando como la fuera de mí mismo. O sea, hoy es un día en donde 8.000 millones de almas somos más o menos de seres humanos. Bueno, hay 8.000 millones de almas que estamos produciendo el entorno planeta Tierra como si fuese un día B6. ¿Ok? Entonces, yo soy audiovisual, blanco con rayos verdes. Con la ciencia de la vida organizo con el fin de igualar, equilibrando la oportunidad. Sello el almacén de la muerte con el tono rítmico de la igualdad. Me guía mi poder duplicado. Lo importante de hoy es que es un buen día para igualar la fuerza vital que ayer inició este almacenamiento de datos de lo que fue introducido durante los 4 primeros yugs, ¿ok? De esta onda. Entonces, desde ayer, que es el día número del tono 5, hoy estamos en el tono 6, tenemos 2 tonos más para terminar de completar el almacenamiento de datos. Así que leete bien el mandato, leete bien toda la información que hay adicional, está el oráculo y todas esas cosas. Acordate que la información de esta programación cronocrática la tenés acá, ahí aprieto ahí, y acá abajito dice glosario de términos. Entonces entrabas en el glosario de términos y ahí tenés todo el resto de la información, ¿ok? ¿Ves? Entonces acá me dice cronocracia, acá me dice todos los ítems. ¿Está? Entonces ahí aprendo. Donde dice onda, energía, yo soy, alma, es la llave, qué es un yux día, qué es una armónica, qué es un rayo, qué es el yux. Bueno, toda esa información la tenés en la aplicación. ¿Ok? Entonces, a medida que vayas leyendo los mandatos, aprovecha para ir aprendiendo todos los conceptos de la programación cronocrática para poder tener mucho más clara esta programación día a día. Y bueno, hasta mañana. Que tengas un lindo día. Chao.